Cuando en toda Europa se corrió la voz de que España había encontrado un nuevo continente, Inglaterra no pudo evitar mirar hacia América con deseos. En Alemania, los nobles se habían enriquecido al apoderarse de los bienes de la Iglesia y algunos ingleses pensaron que ellos también podrían hacer lo mismo, pero esta vez en tierras americanas. Así, comenzaron a interesarse por el protestantismo, viendo una oportunidad de ganar poder y riqueza. En ese entonces, Inglaterra no era una nación imperialista, y la mayoría de sus habitantes eran católicos devotos. De hecho, fue más por un giro inesperado de los acontecimientos históricos que el país acabó adoptando el protestantismo. También por una de esas coincidencias del destino, llegó a sus manos el famoso libro de Fray Bartolomé de las Casas, que pintaba a los españoles como seres despiadados y crueles que no merecían ser dueños de América. Esta leyenda negra se ajustó perfectamente al discurso protestante. Lo esencial era convertir al pueblo inglés en fervientes antiespañoles y anticatólicos, convencidos de que España, dueña de América, no era más que la ramera del Papa, la nación que debía ser derrotada para vencer al anticristo y establecer la verdadera fe. Cambiar la esencia de un pueblo no es tarea fácil, y eso es lo que se propusieron algunos de los más ambiciosos en Inglaterra. Su estrategia fue combinar la fuerza bruta con la astucia, mezclaron la violencia con la paciencia, los sobornos con el terror, la predicación religiosa con la persecución y el adoctrinamiento con el encarcelamiento. Y al final, esta mezcla explosiva tuvo éxito. El pueblo inglés pasó de ser profundamente católico a convertirse en fervientes protestantes. La élite inglesa también supo cómo jugar sus cartas en el terreno cultural. Crearon un nuevo sentimiento de orgullo nacional, basado en una versión distorsionada de la realidad. Alimentaron la idea de que Inglaterra era la nueva nación elegida por Dios para cumplir su voluntad en la tierra. Así, la leyenda negra sobre España se convirtió en una herramienta política, justificando las acciones de Inglaterra en el escenario internacional. Al principio, Inglaterra parecía estar al margen de la tormenta que se estaba gestando en Europa con la rebelión de Lutero y sus famosas 95 tesis. Aunque algunos nobles ingleses simpatizaban con la Reforma, la calma reinaba en la isla. Sin embargo, todo cambió cuando el rey Enrique VIII quedó completamente cautivado por Ana Bolena. Esta mujer supo cómo manejar al rey a su antojo y, usando a Enrique como su peón, orquestó todo lo que vendría después. En 1527, Enrique VIII, quien aseguraba haber sido hechizado, decidió que quería casarse con Ana Bolena. Para ello, necesitaba que el Papa Clemente VII le concediera el permiso para divorciarse de su esposa, Catalina de Aragón. En esa época, divorcio no significaba simplemente separar a una pareja, sino anular completamente el matrimonio anterior, como si nunca hubiera existido. El Papa Clemente VII se negó a conceder la anulación, por lo que Enrique decidió que sería mejor si los jueces ingleses se encargaran del asunto y le dieran lo que él quería. Ante esta desobediencia, el Papa lo excomulgó, pero Enrique no se quedó de brazos cruzados. En 1534, con el respaldo de la nobleza, logró que el Parlamento aprobara el Acta de Supremacía, que lo nombraba jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra y dueño absoluto de todos sus bienes. A pesar de esta ruptura con Roma, Enrique nunca abrazó del todo las doctrinas protestantes predicadas por Lutero y Calvino. Continuó practicando los sacramentos y se mantuvo fiel a la tradición católica, salvo en lo que respectaba a la autoridad del Papa. Cuando Enrique falleció en 1547, su muerte abrió la puerta a aquellos que anhelaban apoderarse de las propiedades de la Iglesia. Estos revolucionarios religiosos no eran numerosos, pero tenían fuerza, sobre todo en Londres y en los puertos del sur y este del país, zonas más influenciadas por ideas extranjeras. Para el inglés común de mediados del siglo XVI, el protestantismo era visto como algo foráneo y contrario a la identidad nacional. La mayoría de la población, profundamente católica y nacionalista, intuía que esta revolución religiosa solo beneficiaría a los ricos, aplastando a las clases populares. En respuesta, el pueblo se levantó en armas para defender su fe católica, sus derechos y lo que consideraban la verdadera esencia de Inglaterra. Sin embargo, estos movimientos populares no pudieron resistir la fuerza organizada del gobierno apoyado por mercenarios extranjeros. Alemanes e italianos bien entrenados y equipados arrasaron con las revueltas campesinas dejando un rastro de muerte y destrucción, como en la rebelión del oeste donde murieron 4.000 personas. El ejército protestante, formado por mercenarios extranjeros y financiado por una pequeña pero poderosa oligarquía, no tuvo piedad. En su avance colgaban sacerdotes de sus propios campanarios, sin dudarlo. Para el otoño de 1549 habían sofocado todas las revueltas. La brutal represión de estos levantamientos dejó claro que la reforma protestante en Inglaterra no fue un movimiento popular, sino todo lo contrario, una operación en contra del pueblo y de la identidad nacional. En 1558, Isabel I, hija de Ana Bolena, ascendió al trono de Inglaterra. Desde el principio se mostró como una firme partidaria de la reforma. Promulgó la Acta de Uniformidad,
reorganizando la Iglesia anglicana y reanudando la persecución contra los católicos y aquellos protestantes que no aceptaban el anglicanismo. Para 1587, solo los hombres de mediana edad tenían algún vago recuerdo de las misas parroquiales de su infancia. En 1605, la mayoría de los ingleses nunca había experimentado una misa católica y solo los ancianos mayores de 60 años podían recordarla, aunque de manera confusa. La nueva generación, especialmente los que pertenecían a las clases gobernantes, recibía una educación que estaba profundamente marcada por el anticatolicismo. La enseñanza en general se había vuelto no solo contraria al catolicismo, sino también influenciada por las ideas calvinistas. A partir de 1605, Inglaterra se volvió cada vez más anticatólica y se consolidó como una nación protestante. La élite gobernante inglesa había logrado subyugar al pueblo inglés, aunque la victoria definitiva llegó en noviembre de 1688, cuando el ejército holandés, liderado por el príncipe Enrique Guillermo de Orange y con la traición del coronel John Churchill, invadió Inglaterra. Este ejército contaba con aproximadamente 11.000 soldados de infantería y 4.000 jinetes. Este episodio fue esencialmente un golpe de Estado. Un noble extranjero y un militar traidor unieron fuerzas para derrocar a Jacobo II, el legítimo rey de Inglaterra. Jacobo contaba con el apoyo y la lealtad del pueblo inglés, que despreciaba a los extranjeros y traidores. Sin embargo, la historia oficial inglesa, que muchos consideran manipulada, presentó este golpe como la Revolución Gloriosa. Sea como sea, lo cierto es que desde ese momento el pueblo inglés quedó completamente bajo el control de una nueva élite imperial. En ese tiempo los mares estaban bajo dominio español, lo que llevó a la élite inglesa a darse cuenta de que para alcanzar la supremacía mundial debían derrotar a España. Además, había un reto aún mayor: convencer al pueblo inglés de que el Papa de Roma no era más que la encarnación del Anticristo. Solo derrotando a la nación que lo defendía, es decir, a España, podrían librarse de esa amenaza. Una vez que el pueblo inglés fue convertido al protestantismo, era crucial dotarlo de una nueva visión que les permitiera mantener una larga lucha contra España. Se trataba de crear un mito fundacional que dijera que los ingleses eran el nuevo pueblo elegido por Dios, reemplazando a los judíos en ese rol y que estaban destinados a cumplir la voluntad divina en la tierra. Esta idea se complementaba con otra que sostenía que, a través de Inglaterra, el Imperio Romano abrazó la fe, que el emperador Constantino había sido inglés, ya que su madre era hija de un rey inglés llamado Coilus. Esta historia, completamente inventada, se encontraba en el Libro de los Mártires, escrito por John Fox, que se convirtió en un manual de adoctrinamiento para los jóvenes ingleses que accedían a la educación. El objetivo era fortalecer el mito de Inglaterra como la nueva nación elegida por Dios. Durante el reinado de Isabel I, Inglaterra experimentó un impulso geopolítico extraordinario que le permitió irrumpir por la fuerza en los territorios del Imperio español. Todos los jóvenes ingleses fueron adoctrinados en la idea de que su país tenía deberes ineludibles que cumplir, tanto espirituales como geopolíticos, y el primero de ellos era derrotar a España. Si Dios era inglés, entonces los enemigos de Inglaterra también eran enemigos de Dios, y cualquiera que se opusiera a la voluntad de Inglaterra estaba desafiando la voluntad divina. Por eso no había lugar para la misericordia con los irlandeses, los indígenas americanos, los aborígenes australianos, los habitantes de la India y, por supuesto, con los católicos españoles. En el mito inglés, España se convirtió en la mujer escarlata, la ramera, mencionada en el libro del Apocalipsis de la Biblia, la cual que había cometido adulterio con los reyes de la tierra. Esta figura simbólica, la mujer escarlata, tenía control sobre gran parte de la humanidad según el libro del Apocalipsis. Se describe a esta mujer malvada, es decir, España, como adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y con un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En resumen, la destrucción de España era vista como un mandato divino. Durante el reinado de Isabel I, los ingleses, impulsados por el deseo de riquezas y el convencimiento de ser la nación elegida, se lanzaron sobre los puertos y ciudades españolas del Nuevo Mundo. En su camino, dejaron un rastro de muerte, saqueo y destrucción. Desde la Reforma, la idea de un imperio británico único se mezcló con el nacionalismo y el protestantismo, al punto de que los ingleses llegaron a verse a sí mismos como los sucesores de las tribus perdidas de Israel. Hoy en día, el cine ha distorsionado nuestra imagen de los piratas ingleses. A menudo se les presenta como simpáticos borrachos y bohemios alejados de cualquier tipo de práctica religiosa. Sin embargo, esos piratas eran despiadados asesinos, ladrones sin piedad, pero también fervorosos hombres de fe, la mayoría calvinistas. Francis Drake es un buen ejemplo. Educado para seguir la Biblia con rigor,
creía firmemente en la doctrina de la doble predestinación y en sus barcos el culto religioso se celebraba con regularidad. Drake fue el marino más destacado de su tiempo, cuya capacidad de mando solo era igualada por su disposición para el robo y el asesinato. La guerra que Inglaterra libró contra España por el control de los mares tenía un objetivo claro: poner fin al Imperio español. Entre los piratas que más destacaron en esta guerra estuvo John Hawkins, primo de Francis Drake. Hawkins provenía de una familia con una larga tradición en el comercio de esclavos. Siguiendo los pasos de su familia, Hawkins también se dedicó a este negocio, y gracias a la captura y venta de esclavos africanos, fue nombrado caballero por la reina, convirtiéndose en el famoso Sir John Hawkins. En 1567 partió en una expedición hacia Hispanoamérica, llevando como segundo al joven Francis Drake, con una pequeña flota de 6 naves, una de las cuales había sido financiada por la propia reina Isabel. Juntos se dedicaron a saquear numerosas ciudades y puertos españoles en el Caribe. El éxito de las expediciones de Drake fue tan grande y el botín obtenido tan impresionante que al regresar a Inglaterra fue recibido por la propia reina Isabel para felicitarlo en persona. En 1581, el nombre de Drake ya se había convertido en sinónimo de los ataques piratas más devastadores contra España y su comercio en el Nuevo Mundo. Años más tarde se le otorgó un puesto en el Parlamento inglés y el rango de almirante de la flota británica. Con este cargo, en septiembre de 1585, zarpó nuevamente al mando de una impresionante flota compuesta por 23 naves en las que viajaban más de 2000 hombres. En enero de 1586, la flota de Drake llegó a Santo Domingo, una ciudad que los piratas ingleses saquearon durante 30 días consecutivos. Establecieron su cuartel general en la catedral, que también utilizaron como prisión. Las mujeres que no lograron escapar fueron obligadas a entretener a los soldados ingleses, y entre ellas, las niñas eran especialmente las preferidas. El 10 de febrero, después de recibir un rescate de 25.000 ducados, Drake y sus hombres abandonaron la ciudad, pero no sin antes saquear las iglesias y cargar en sus barcos las campanas. La flota de Drake se dirigió luego hacia las costas de Colombia. El 9 de febrero de 1586 atacaron Cartagena de Indias, y tras 2 días de feroces combates, los ingleses lograron tomar la plaza. Permanecieron en la ciudad durante 6 semanas, en las cuales se dedicaron a robar, saquear, asesinar y violar a todas las mujeres y niñas que encontraban. Drake, personalmente, ordenó incendiar la ciudad, lo que resultó en la destrucción de gran parte de la misma. Antes de partir, capturaron a unos 500 habitantes para venderlos como esclavos. Drake también ordenó que sus hombres arrancaran las campanas de las iglesias y robaran los cálices sagrados. Abandonó Cartagena de Indias, dejando una ciudad devastada que tardaría años en recuperarse. Las andanzas de Drake en el Caribe fueron ampliamente celebradas tanto por la literatura inglesa como por el cine de Hollywood. En noviembre de 1595, Francis Drake y John Hawkins saquearon e incendiaron San Juan de Puerto Rico, aunque no lograron conquistar la isla. Regresaron al año siguiente, pero esta vez los artilleros españoles del castillo de El Morro lograron alcanzar el barco de Drake, matando a John Hawkins. Drake logró escapar milagrosamente, pero murió poco después, posiblemente a causa de una disentería contraída durante el ataque a Puerto Rico. En la ciudad de Plymouth, en el suroeste de Inglaterra, se erige una imponente estatua en honor a uno de los piratas más despiadados de la historia, Sir Francis Drake. Como podemos ver, Inglaterra no solo recuerda, sino que tampoco se avergüenza de los ladrones y asesinos que contribuyeron a su riqueza. La colonización cultural ha llegado a tal punto que en Chile también existe un monumento dedicado a Francis Drake. Este se encuentra en el sector de Guayacán. La obra representa al navegante y corsario inglés junto a un cofre con la mirada puesta en el Océano Pacífico.